Ya, Lidia, ahora sí. Ahora sí, ¿le puedes poner proyectar tu imagen? Porque sale los, Fíjala, en todo el eso, esto. ahí Ya, sí. ahora sí. Listo. Ahora sí empezamos, ¿ya? Ya, ok. Muy buenas tardes, estamos muy contentos de tener una invitada especial y era la licenciada Lidia Rojas, ingeniera civil agroindustrial, que nos acompaña desde el país de Chile. Bienvenida, Lidia. La verdad que estamos contentos de que Gracias. tú nos acompañes en esta tarde. Conocemos tu testimonio, conocemos lo que Dios ha hecho en tu vida y de verdad que estamos impresionadas de cómo una reforma pro salud puede generarnos no solamente la salud física, sino la salud mental, espiritual, que es lo que nosotros anhelamos. Estamos contentos de tenerte en Mm. esta tarde y el tema es de verdad muy interesante. Comer en exceso. ¿Será que hemos comido en exceso? ¿Será que lo que estamos haciendo ahora no está bien? No, yo tengo muchas dudas y yo sé que el día de hoy tú nos vas a poder ayudar. Y con respecto a este tema, el capítulo 7 del régimen alimenticio nos habla del comer en exceso. Bienvenida, Lidia, estamos contentos de que estés aquí, te dejamos el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Así es, tenemos mucho que compartir y mucho que estudiar. Y aquí hay un pequeño temita que vamos a comentar, aunque también previamente haré alguna introducción al tema, ¿ya? Vamos a partir señalando que el fundamento que tenemos nosotros para alimentarnos es el que Dios nos dejó en la Biblia mediante Génesis 1:29, donde Él nos señala claramente que nos ha dado toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, y ambos iban a ser lo que íbamos a comer. Plantas que dan semilla y árboles en que hay fruto y que da semilla. Eso era para el hombre perfecto, el hombre del Edén, ¿cierto? Su dieta no necesitaba nada más que eso. Posteriormente, cuando el hombre cae en pecado y transgrede, empieza a nivel de las células su muerte. A pesar que no fue la muerte instantánea, no cayó el hombre inmediatamente muerto, porque Dios le dijo que iba a morir, pero empieza inmediatamente a sus células a morir, a mutar y a haber una acidificación en el organismo, lo cual también se daba por el miedo que sintió el hombre, ¿cierto? Esa parte emocional que nos daña también, él la sintió ese miedo, es por la transgresión, la culpa. Entonces, Dios en su misericordia, cuando le da en el Génesis 3:18 eh, la maldición, entre comillas, lo que está haciendo es dar también dentro de esa maldición una solución al problema que se estaba generando en el hombre ahora de deterioro. Entonces le dice que va a tener que comer plantas del campo. ¿Ya? Y también le da otro designio, le dice que va a tener que trabajar con el sudor de su frente y va a tener que le va a costar ganarse el pan. Y eso, el ejercicio físico, está ahí implícito en ese designio que Dios le dio, ¿cierto? En esa norma. Porque le dice, ahora vas a tener que comer con el sudor de tu frente y vas a tener que trabajar y moverte. Y ese es uno de los leyes de la salud que nos ayudan a estar mejor. Bueno, sabemos que hoy en día por el estilo de vida actual postmoderno, tenemos un estilo de vida sedentario y eso no es bueno porque en el fondo no estamos cumpliendo eso que Dios nos había dado, que el trabajo debía ser físico. Y por ende eso iba a mantenernos mejor. Por eso también hay tanto deterioro en la salud actualmente. Entonces vemos aquí abajito que dentro de todos los alimentos que Dios dejó en el Edén, estaban consideradas las frutas, las verduras, los cereales, los tubérculos, la oleaginosa y las legumbres secas. Esos eran los alimentos, no eran otros. ¿Ya? Aquí tenemos también que el fundamento bíblico nos señala en un momento de la Biblia que hubo permiso para comer animales, pero no todos los animales. Dios permitió eso en el diluvio por la escasez de alimentos, pero el hombre se acostumbró también a comer los animales y Dios ahí tuvo que determinar cuáles sí y cuáles no. Pero el hombre no ha sido obediente, ¿ya? Entonces, no solamente ha comido los limpios que Dios permitió, sino que ha comido otros alimentos que Dios no había permitido en el Edén, que eran alimentos impuros. ¿Ya? Y ahí vemos en esos platos que se ven ahí un conejo, se ven mariscos, cangrejos, sapos, de todo, ¿cierto? Cerdo, que el hombre come todo lo que pisaba la tierra. Nosotros, tal vez digamos nosotros como de una denominación religiosa que conocemos de salud y todo, no hemos comido eso, pero no creas, porque a lo mejor no lo hemos comido en forma directa, pero sí lo traemos en nuestros genes y en nuestra sangre por la herencia genética de nuestros antepasados. ¿Ya? Incluso capaz que hasta de nosotros mismos, si no hemos sido desde la cuna adventista, hemos podido comer antes. Y eso va generando mutaciones, va generando enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad común que es la epilepsia, que es desconocida, digamos. Esa enfermedad, una de las causas en algunas epilepsias es porque ha habido unas bacterias que se han metido a nivel cerebral y que vienen del cerdo. Entonces,
muchas veces las decisiones que se toman, no se toma el peso que va a la maldición, como dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Entonces, además, para empeorar las cosas, el enemigo de Dios ha hecho un trabajo de joyería, presentándonos los pseudoalimentos, que son los que actualmente, con los que actualmente nosotros nos estamos alimentando muchas veces. La mayor parte de la humanidad se alimenta con pseudoalimentos. Ahí podemos ver varios tipos de ellos. Alimentos procesados y refinados, que son nocivos, que tienen aditivos, que tienen un montón de químicos que están hechos para, esos químicos se los añaden para que nos causen una adicción, para que nos causen un placer, para que activen en el hipotálamo, para que activen en nuestro cerebro hormonas supuestamente de la felicidad, pero en el fondo lo que están haciendo es envenenarnos, ¿ya? Entonces, Satanás ha hecho ese trabajo de joyería de envenenar nuestra sangre a través de la comida, y lo viene haciendo ya hace muchas décadas, sobre todo desde que se introdujo la industrialización de los alimentos. En mi caso, como profesional del área de agroindustria, yo tengo esto más que claro, que estos tipos de alimentos no son alimentos, en el fondo son pseudoalimentos y son tóxicos, ya son venenos que nos estamos metiendo al cuerpo. Y cuando uno empieza a hacer estos cambios de alimentación, uno empieza a darse cuenta que qué puedo comer que no ofenda a mi Dios, porque realmente hasta lo que se rotula sano no es sano, lamentablemente. Entonces, tenemos que tener ahí un filtro y tomarle peso a que Dios nos ha llamado a nosotros a ser estandarte, a respetar estas normativas, y que en el Consejo de Régimen Alimenticio nos dice claramente que si nosotros no guardamos las leyes, vamos a tener un cerebro embotado, vamos a tener comportamientos inadecuados, normas morales rebajadas, ¿cierto? Y por ende vamos a ofender y no vamos a poder cumplir y eh, brillar como quiere Dios que brillemos como seres humanos, que seamos luz para otros. O sea, nos estamos quitando el privilegio a nuestras familias, dice en el capítulo 1, ¿cierto? A nuestra familia, a nuestros vecinos, le estamos quitando el privilegio a todos los que no conocen a Cristo, de que podamos ser instrumentos en las manos de Dios porque no cumplimos las normativas de la salud. Y porque al final venimos a ser una carga para nuestros seres queridos, por nuestras enfermedades crónicas, ¿cierto? Por nuestros problemas, por nuestra desobediencia. Y además ofendemos al Señor, pero aún así Dios en su misericordia, también lo dice acá el libro, ha tenido a bien a prestarnos una mano cuando nos damos cuenta y nos arrepentimos, que es el caso de muchos de nosotros, por lo menos mi caso personal. Yo he sido de las más glotonas en mi familia, pero en algún minuto Dios con su Espíritu Santo tocaba mi corazón para poder darme cuenta y tratar de buscar un cambio, ya una reforma pro salud. Bueno, tenemos aquí también uno de los peores venenos, que es más adictivo incluso que la cocaína, 8 veces más adictivo, es el azúcar. Y el azúcar dentro de las comidas está en forma oculta y en forma explícita. Hay comidas que la traen oculta y otras explícitas. Lo mismo la sal. La sal que se consume a diario está oculta, sobre todo si comemos alimentos de supermercado procesados y refinados. No tenga duda que no estamos pasando de los límites de sal y azúcar que debemos consumir, aparte de colorantes, preservantes y aditivos tóxicos. Ya cuando yo tomé curso de toxicología industrial en la universidad me decían, ¿cuánto es la dosis de tal? Teníamos que estudiar la dosis de tal de cada aditivo. O sea, ¿cuánto es lo menos que tengo que comer para no morir? En el fondo. O sea, en el fondo estamos estudiando, estamos agregando tóxicos, y el ramo se llamaba así, toxicología industrial, porque son los tóxicos que lleva cada uno de esos alimentos que nosotros en la industria elaboramos. Bueno, además de, ¿qué hacen estos tóxicos y qué hacen estos pseudoalimentos y estos animales impuros y todo lo que veníamos hablando? Nos modifican la microflora o microbiota intestinal. Ya nosotros, la mayoría de la microflora y microbiota están en el intestino, conjunto de todos los microorganismos que pululan por nuestro cuerpo, los cuales antiguamente se pensaban que eran, cuando se descubrió el microscopio pensaban que todo eso eran dañinos, pero en el fondo sabemos que hay una microflora que nos sostiene. Si no tuviéramos la microbiota no podríamos hacer nuestros procesos, no podríamos vivir. Ellos viven adentro nuestro, incluso sobrepasan en cantidad a las células que tenemos nosotros. Por cada una célula tenemos como 10 microorganismos, ¿ya? Entonces tenemos más de 2 kilos de esto en nuestro cuerpo, y estos se alimentan de acuerdo a lo que nosotros comamos. O sea, ellos también tienen su propio gen y su propio ADN, pero nosotros comemos cierto tipo de alimentos y ellos se van a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros le demos. Por ejemplo, si le damos alimentos saludables, va a haber un aumento de la flora buena y una disminución de la flora mala. Van a existir, igual siempre los malulos ahí van a estar ahí. Es como cuando uno dice, ¿por qué se enferman unos sí y otros no? Si los virus están al alcance de todos. Ahora estamos todos usando mascarillas, ¿cierto? Pero normalmente en común de la vida, cuando no hay pandemia, no se vive así. ¿Y por qué unos se enferman y otros no? Va en cómo esté el estado de la salud, ¿no?
cómo está el pH, ¿cierto? Y la microflora buena viene a hacer las veces de ayudarnos a las defensas, al sistema defensivo. ¿Ya? Son los que promueven la vida, los probióticos. Entonces, dentro de nuestro organismo tenemos una proporción de flora buena, una de mala y una de como los que están intermedios, flora intermedia, que esa se va a cargar según al lado de lo que nosotros le debemos comer. Por ejemplo, si damos alimentos sanos, se va a volver buena. Si nosotros le damos alimentos nocivos, se va a volver mala. Muta esa flora. ¿Ya? Bueno, esos datos que le estoy dando están en un libro que se llama La digestión es la cuestión, de una microbióloga, una doctora en microbiología, que explica eso. ¿Ya? Entonces también tenemos información, y yo creo que la mayoría de ustedes a lo mejor lo ha oído en algún minuto, que en nuestro intestino tenemos el segundo cerebro, y hay un eje intestino-cerebro, donde hay una comunicación directa. ¿Ya? Las neuronas que tenemos en el intestino, que son menos que las que tenemos en el cerebro, pero no dejan de ser, porque son como 100 millones más o menos, esas neuronas le mandan señal al cerebro. Y de hecho son más capaces de mandar más señales que lo que el cerebro les manda a ellas. Entonces, cuando nosotros decimos, wow, tengo ganas de comer esto, o quedé con hambre, es porque nuestras neuronas intestinales están mandando señales al cerebro que algo nos falta, que nos falta azúcar, y a veces no es que realmente sea así, sino que nuestra flora mala está interfiriendo en las neuronas, porque hay una conexión entre la flora mala y las neuronas del intestino. Entonces, finalmente es como que ellos nos mandan a nosotros. Si tenemos mucha cándida, hongo cándida, nos va a pedir mucho azúcar, por ejemplo. ¿Ya? Y otro tipo de microorganismos nos piden alimentos excitantes, como la carne, las especias, ¿cierto? Especias que son dañinas. Entonces, tenemos que procurar comer con inteligencia e ir venciendo este problema, este círculo vicioso. ¿Ya? Puesto que los alimentos que comemos pueden ser la forma más segura y potente de medicarnos y de recuperarnos, o pueden ser la forma más lenta de envenenarnos, y a veces no tan lenta tampoco. Por ejemplo, ahí tenemos unas imágenes, ¿cierto? Que hay alimentación que es para desinflamar, o sea, nuestra medicina, nuestro alimento, como dice por ahí Hipócrates, ¿cierto? O tenemos alimentos que nos inflaman. ¿Comemos para desinflamarnos o comemos para inflamarnos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Bueno, aquí hay una propuesta de dieta, que es la propuesta que hacen varios organismos, más adelante vamos a ver que hay otros más, pero esta es la propuesta que nos mantiene en un equilibrio del pH. Podemos probarlo comiendo de esta manera y midiéndonos con las cintas de pH en nuestra orina. Entonces ahí vamos a ver que al comer con este equilibrio, nuestra orina va a salir en pH 7, pH equilibrado. El pH es una medida de la acidez del cuerpo, ¿ya? Entonces cuando nuestro cuerpo está ácido, está con bajo pH 7, está en 6, 5, por ahí generalmente es el ácido, y las personas con cáncer generalmente se mantienen cerca al 5. Significa que eso es 100 veces más ácido que el 7, y el 6 es 10 veces más ácido. Son medidas matemáticamente antilogaritmo, entonces no van saltando de uno en uno, sino que saltan de 10 en 10, de 10 en potencia, digamos. Entonces, el 5 vendría siendo 100 veces más ácido que el 7. ¿Ya? Entonces, la orina, que es uno de los mayores residuos que sacamos del cuerpo, ¿cierto?, de nuestro metabolismo, nos va a ser un indicador. Si nuestro pH se mantiene en 7, en la cinta medimos la orina y vemos que el color que toma al medir se asemeja al 7, significa que estamos equilibrando nuestra comida. Y para ello tenemos que comer la mitad del plato con alimentos del grupo de fosfatos, ya que son dentro de nuestro ADN celular, una de las partes del ADN es fosfato, ¿ya? Que en el ADN celular es el 50%. Los azúcares es el 30% de lo que debemos consumir para que alimentemos correctamente nuestro ADN y no se nos cause mutación, y un 20% las bases nitrogenadas, que vendrían siendo las proteínas. ¿Ya? Entonces ahí en esos círculos dice adentro, agua, frutas, verduras y hierbas medicinales están dentro de los fosfatos, o del grupo de vegetales, ¿cierto? Vegetales, pero que se comportan como fosfatos, no como azucarados. Por ejemplo, la papa es un vegetal, pero tiene mucha almidón, entonces clasifican el grupo de los azúcares, ¿ya? Está cereales y tubérculos ahí, que nos dan energía, esa es su función. En cambio, los fosfatos, lo que hacen es regularnos las funciones del organismo. Si nosotros no comemos este grupo, ¿qué va a pasar? Nuestras funciones se hacen de una forma dañada, perjudicada. Entonces tenemos problema metabólico, no asimilamos nutrientes, digestiones lentas, etc. ¿Ya? Y dentro del 20% de proteicos, ahí tenemos las legumbres y las oleaginosas, ¿ya? Que son de origen vegetal, porque acá estamos en un grupo estudiando que son personas que usamos como base la Biblia, ¿cierto? El Espíritu y Profecía, y la recomendación para estos tiempos es que abandonemos lo que es de origen animal, ¿ya? A lo menos abandonar las carnes y paulatinamente ir abandonando el huevo y los lácteos. Bueno, bien sabemos la mayoría, o quizá ustedes no lo han escuchado, no sé, pero
porque los lácteos son uno de los alimentos más dañinos que puede haber, causa mucha sobrefermentación. También la mantequilla, por ejemplo, es mucha grasa saturada. El queso, para qué decir, es uno de los peores alimentos que hay para el intestino. Es muy sabroso al paladar, pero es muy dañino al, al diente, como dice la Biblia, que hay cosas que nos pueden parecer dulce al paladar o sabroso al paladar, pero nos avinagran, ¿ya? Y el queso es prácticamente, se podría decir que es como comer plástico, ¿ya? Y los que en algún momento hemos sido bien adictos al queso, hemos visto los daños que causa a nivel de colon, ¿ya? Va causando problemas, va causando digestiones lentas, se pega a la materia fecal y genera mala absorción de nutrientes, muy dañino, ¿ya? Es muy dañino. Puede generar incluso las anemias, esas anemias persistentes que se empeoran cada vez más por el alto consumo supuestamente de hierro, pero al final es nocivo, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos una propuesta que es llevar un plato que tenga una variedad de verduras. De acuerdo a lo que el régimen alimenticio nos dice, tiene que ser platos variados, ¿cierto? Que tengan variada nutrición, pero sencillos a la vez. Y los azúcares, lo ideal es mezclar más de uno, tener unos 3, porque así tenemos una buena combinación de la vitamina B, del complejo B, que está en los cereales, en las cáscaras. Por eso hay que comer integral y no refinado, ¿ya? Y bueno, los tubérculos también están dentro de ese grupo, pero tiene que ser con moderación. O sea, entre los 3, digamos, entre 3 cereales o 2 cereales y un tubérculo, tendríamos que tener este 30%. Y el 20% son las legumbres y oleaginosas, y podemos combinar una y una, o podemos tener eh, la legumbre solamente 2 legumbres, o 2 oleaginosas, o si todavía no ha dejado el huevo, puede comer huevo y una oleaginosa, o huevo y una legumbre, pero poquito, solo el 20% de plato, ¿ya? Y bueno, aquí estaba lo que yo estaba comentando primero, que el ADN celular está formado por fosfato, azúcar y base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son esos que se ven ahí entre medio, como con letritas. Esas son las bases nitrogenadas, que son las proteínas, ¿ya? Y los azúcares son los moraditos, esos que van envolviendo digamos, va entrelazando, y el fosfato es esos amarillitos. O sea, está formado por azúcar y fosfato más bases nitrogenadas. Y en esa proporción que les comentaba, el 50-20 de fosfato, 30% de cereales y tubérculos, azúcares, y la base nitrogenada vendría siendo las proteínas. ¿Ya? Es la comida, digamos. Estamos llevando lo que es nuestro cuerpo a lo que es nuestra comida. Tiene que haber una congruencia en lo que nosotros comemos con lo que nuestro cuerpo necesita, para que no se produzca materia extraña y nuestro cuerpo rechace, y finalmente lo que comemos se convierte en veneno, ¿ya? Entonces tenemos ahí un equilibrio, buen equilibrio entre los alimentos alcalinos, que son los del grupo de los fosfatos, más los otros que son ácidos. Cabe señalar que es ácido también lo integral, no significa que porque integral es alcalino, ¿ya? Entonces tenemos cereales y son ácidos, tubérculos que son ácidos, y las proteínas son más ácidas. Por eso están marcadas con rojo, que es como con precaución, hay que comerlas con precaución. Los cereales y tubérculos hay que comerlos también con precaución, pero con las rojas ya más precaución. Y en cambio las verduras y del grupo de A se pueden comer siempre en buena cantidad, variedad, y no hay como mucha restricción ahí, pero no puede comer sí un plato de pura verdura, porque ahí estaría faltando nutrición, ¿ya? Por ejemplo, hay unos ejemplos de plato. Tenemos un platito ahí que tiene variedad de verduras, de colores. Si se fijan, hay varios colores: verde claro, verde oscuro, hay naranjo, hay negro, que es la aceituna y la berenjena. Se ve ahí unos trocitos de berenjena. Y está el eh, naranjo de la zanahoria. Y tenemos también una sopa que lleva cereales y que lleva papita y lleva verduras también, y una porción de legumbres pequeñitas, se fijan, no exageradas, para que no sobrepasemos el porcentaje. Y dentro de esas, como hamburguesitas, croquetitas que se ven ahí, también va una proteína, va otra legumbre, y va otro cereal. Entonces ahí tendríamos buen equilibrio entre lo que hay en el plato, o sea, en la tacita, que es un cereal y unas papas y verduras, y en las croquetas va otro cereal más. Ya irían los 3 energéticos, más 2 proteicos, y más lo otro que serían verduras, ¿ya? El apio, la aceituna. No, miento, perdón. La tacita solo lleva cereales, la proteína estaría la almendra, ¿ya? La tacita lleva papa y lleva un cereal en la sopa, más las verduritas que siempre se le ponen, ¿no? O sea, una sopita vegetariana, ¿ya? De vegetales. Y tendríamos la legumbre que está en el plato, que se ve ahí, porotitos, y se ve las almendras. Y la croquetita, que es de otro cereal, ¿ya?
Ahora esas croquetitas idealmente que fueran no fritas y que fueran al horno, para evitar los jabones que se forman cuando uno come exceso de frito. ¿Ya? Eso se forman como unos jabones y que van tapando el intestino y van generando los problemas de estitiquez. Bueno, ahí tenemos otro plato equilibrado. Este plato tiene una croqueta de lentejas, tiene una compota de quinoa con avena, ¿ya? Y tiene arriba el coco rallado y tiene nueces. Y sobre la ensalada surtida que se ve ahí, hay pipocas de amaranto. O sea, tendríamos los 3 cereales, 2 en el pocillo y 1 en las pipocas, más lentejas y nueces. Ahí tenemos 2 proteicos también. Y lo otro ya serían verduras, ¿cierto? Verduras de distintos tipos. Una buena variedad y colores de verduras. Eso sería, ahí la zanahoria no se ve mucho, pero está en medio, ¿ya? Tiene Bruselas, col de Bruselas, zanahoria, tomate, pepino, lechuga, alcachofa. Eso ya vendrían siendo las verduras. Tenemos otro platito acá. Este ya tiene un poco de líquido, tiene una sopita clara y tiene legumbres, mezcla de cereal con papa, que sería un puré con leche de almendras, y tendría ahí la legumbre un proteico, la leche de almendra otro proteico, porque es una oleaginosa, y tenemos 2 cereales en el puré, o sea, un cereal en el puré más la papa, un tubérculo, y más el choclo, y tenemos 3 energéticos, ¿ya? Y tenemos también una variedad de ensalada, pero faltaría el color, faltaría un color, porque dirías que sean 4 colores. Ahí se ve como un verde oscuro, un verde claro, rojo, y el color naranjo que vendría en la preparación de las legumbres, ¿ya? Entonces ahí tenemos un plato completo. A mi gusto creo que esa sopita yo no la pondría porque pone demasiado líquida la masa, digamos, el bolo alimenticio queda muy líquido, y eso cuesta después que el estómago lo seque, ¿ya? Entonces, como ya es medio líquido la comida, la legumbre, mejor sería no ponerle la sopa, para mi gusto, ¿ya? La sopita que se ve en el pocillo. Aquí tenemos otro, este es seco, y ese se ve bastante bien. Tiene ahí huevos, tiene 2 tipos de cereales, uno en el arroz y otro que se ve como eh, a ver, dice hojuelas de cañigua, ya sí, y papa y arroz integral, broto seco y huevo, lechuga, espinaca, repollo, tomate, zanahoria, apio, pimiento, brócoli, pepino, palta, aceituna, poroto fresco, arveja, culantro, betarraga, rabanito. Este es un plato que hizo alguien de Perú, ya que tiene unos ingredientes que yo no ubico mucho. Yo lo puse aquí porque como sé que lo están viendo gente de allá, pero se fijan, tiene como todos los nutrientes. No logré distinguir en una como tipo pancito o algo que se ve ahí al lado izquierdo, no logro distinguir de qué es, pero ahí está la descripción de los ingredientes, eso es lo que importa. Y si se fijan ustedes, está bonito, bien bonito presentado, cosa de que lo puede ver cualquier persona, un niño, por ejemplo, y le va a apetecer comerlo porque está bonito el plato, bien presentadito, ¿ya? Es importante considerar que cuando se consumen combinaciones de alimentos incompatibles y se produce fermentación, encontramos también que en el tubo digestivo se produce alcohol, ¿ya? O sea, si comemos malas mezclas, vamos a ser productores de alcohol, aunque no hubiésemos tomado alcohol, y con las mismas consecuencias que resultarían de beberlo y con el mismo riesgo potencial para el hígado. Eso es bien especial que lo consideremos, es bien importante. Si no comemos alimentos que sean compatibles, vamos a tener alcohol. ¿Y cómo vamos a saber si tenemos alcohol? Hay que examinar nuestro hígado. Si el hígado no está muy bueno, está con problemita, una pequeña esteatosis, lo cual se puede ver en la sangre, se puede ver en imágenes, en estas ecografías que le hacen a uno. Ya hígado graso, hay problemas, hay alcoholismo, eso es lo que reflejan. Y esto lo dice acá un libro que se llama La antidieta de Harvey Diamond, ¿ya? Bueno, ¿por qué se los comenté eso? Porque es importante tomar en cuenta la combinación, y por eso mismo que aquí, por ejemplo, hay un plato que recomienda Harvard, ¿ya? Donde dice el 50% vegetales y frutas. ¿Se acuerdan que les había hablado yo del 50% vegetales, frutas y agua? Bueno, aquí está parecido. Aquí sí lo tiene como un 25% de cereales y un 25% proteico. Varía un 5%, pero es una propuesta muy similar a la que les hablaba, ¿ya? Que va en base a lo que está compuesto en nuestro ADN. Este es el dato de Harvard, y de hecho sacaron la leche y recomiendan el consumo de agua, ¿ya? Tenemos también el plato recomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que fue en base a que el día 2 de junio de 2011 se reemplazó la pirámide alimentaria por este plato. Ya ellos cambiaron, dijeron ya la pirámide nos damos cuenta que está muy cargada de los carbohidratos, tiene mucho desequilibrio, no genera gente equilibrada, sino que es
muy excesiva el carbohidrato, entonces cambiaron por este platito, que es igual que el que yo le estaba explicando en proporciones. Frutas y verduras el 50%, cereales que vendrían siendo los granos el 30% y el proteína el 20%. Mismo plato que también propone nuestra propia iglesia, ¿cierto? La iglesia adventista, que recomienda la división norteamericana adventista es lo mismo. 50% entre vegetales y fruta, 20% proteína y 30% cereal. Aquí esto va en base a lo que habíamos comentado antes. Hay que conocer cuáles son los alimentos incompatibles, ¿ya? Aquí tenemos como alimento incompatible, la fruta dice que es un alimento que no compatibiliza con todo, ¿ya? Entonces por eso la recomienda consumir no con las comidas completas, sino que mejor consumirla sola, con el estómago vacío. Ahora yo he escuchado consejos que dicen, basta con que usted coma la fruta media hora antes y de una comida. Yo creo que no es así, porque hay que estudiar cómo se digiere la fruta. Y la fruta no se digiere en media hora en general. La fruta no se digiere en media hora en general. La fruta se demora más tiempo, una hora y media. Ahora, si así fuera, significaría que tendríamos que agregar una comida, porque también el Espíritu Profecía en este libro que estamos estudiando dice que son 3 comidas o 2 comidas. Entonces, si yo voy a comer fruta, no la puedo mezclar, significa que mi fruta tiene que ser una de las comidas, ¿ya? Entonces, si yo voy a comer fruta, tengo que decidir ya, ok, voy a comer fruta a mi desayuno, pero va a ser solo fruta o con los alimentos que combinan, que el libro lo dice, que especialmente el pan, ¿ya? El pan o también otro fermentado podría ser el yogur, pero no mezclarlo con cereales o con verduras, especialmente con verduras no, porque se oxida la fructosa con los minerales de la verdura y eso genera también daño al alcohol y daño al hígado, ¿ya? Entonces, aquí también hay un estudio que les voy a mencionar que dice que eso lo hicieron durante 13 años a unos individuos, ¿ya? Entonces, analizaron la relación que existe entre el consumo de fruta y verdura y el riesgo de mortalidad. Lo hicieron en hartas personas, 451.151 personas. Lo siguieron durante 13 años. Es el estudio epidemiológico más importante que analiza la asociación entre el consumo de fruta y verdura y la prevención de enfermedades. Y nos muestra que las frutas previenen en un 4% las enfermedades, ¿ya? O sea, importante consumir las frutas. Y las verduras crudas previenen en un 16% de la enfermedad. O sea, tenemos que aumentar el consumo de verduras. Si es que generalmente lo que nos gustan las cosas dulces, o nos han gustado mucho las cosas dulces, nos cargamos mucho la fruta y la usamos como comodín. Hambre, niño, hambre, fruta. Fruta, fruta. No. No hay que comer entre comidas y no hay que comer excesivo. Entonces, una recomendación sería diaria 8 porciones de verdura y 2 de fruta. ¿Ya? Eso sería buenas porciones diarias. Componentes de una dieta saludable, aquí tenemos bueno, hay componentes que están dentro de la transición, pero nosotros que somos cristianos, yo esa transición la dejaría prácticamente afuera, ¿ya? Donde dice dieta saludable de transición, eso lo dejaría afuera, puesto que las carnes ya están muy inmundas, están provocándonos la zoonosis, ¿cierto? Entonces, tendríamos que ser demasiado tosudos de que sigamos consumiendo algo que sabemos que está escrito está en la palabra que nos hace daño. Tenemos que esa lucha vencerla con la ayuda del Espíritu Santo. Y las leches lo mismo, o sea, las leches hoy en día están cargadas de antibióticos, de hormonas, nos hacen disrupción hormonal, nos provocan los problemas hormonales de las mujeres, a los varones a la próstata, los problemas de la tiroides a nivel de la población. Entonces, es un alimento que en el fondo no está hecho, no está diseñado por Dios para el hombre, la leche de vaca, porque se la dio al ternero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de usar los alimentos que Dios dejó en el Génesis 1.29 y en el Génesis 3.18. Y aquí se puede ver en esta lámina una amplia gama de tipos de vegetales que podemos consumir, ¿ya? Hay para regodearnos, como podemos ver ahí. Comer en exceso, ¿qué nos causa? Bueno, ahí vemos el tema del sobrepeso, ¿cierto? A nivel sobre todo del abdomen. Además de eso nos causa una sobrefermentación, también nos causa alcoholismo, no solamente por mala combinación, ojo, ¿ah? También el alcoholismo y el hígado graso se causa por comer en exceso. De hecho, se nota que a veces comemos y nos queda como una sensación de calor interno así porque comimos mucho. Y además si bebimos líquido y mezclamos más, se hace lenta la digestión, es peor, ¿ya? También produce el reflujo, todos esos problemas de que se sobrepasa la capacidad del estómago y empiezan las válvulas a vencerse y ahí se provoca el reflujo, ¿ya? Y eso que causa, según lo que nos dice el Consejo de Régimen Alimenticio, nos causa una perturbación a nivel mental.
de nuestras emociones, porque a través del sistema nervioso central se alteran nuestras emociones, nuestro sentir, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes de todo tipo, morales y de todo. Entonces, también a nivel de colon nos causa un colon sucio, que se sobrecarga el pobre colon de tanta comida. Entonces, eso nos deforma el colon, nos llena de materia fecal, se adhiere ahí, materia fecal antigua. De repente han habido estudios que han seguido personas, no sé, que han ido a hacerse estos lavados de colon y limpiezas de colon, y han encontrado residuos de algo que comieron hace como 15 años. ¿Ya? Porque han encontrado, por ejemplo, una persona una palomita de maíz, pero yo hace muchos años que no como eso, hace 15 años, o sea, hace 15 años tenía eso retenido ahí, ¿ya? Entonces hay que, una forma de mantener un colon limpio es comer la medida justa, ¿ya? La digestión comienza en la boca, entonces es importante que cuando formemos el bolo alimenticio en la boca, lo hagamos de una forma correcta, mastiquemos súper bien, como 30 veces cada porción de alimento, y a través de eso vamos a añadir las como 400 enzimas más o menos que añade nuestra saliva, vamos a añadirlas correctamente a nuestro bolo alimenticio, el cual después va a pasar al estómago, va a ser el quimo, ¿cierto? Después en el intestino delgado se transforma en el quilo, y finalmente pasa a ser lo que se digiere y se separa el nutriente y lo otro se elimina las excreciones, ¿no es cierto? Entonces necesitamos hacer el trabajo a través de nuestros dientes y añadirle el agua necesaria, o sea, añadir la saliva necesaria para que sea una buena digestión. Y eso nos va a dar sensación de saciedad también. Hay un ítem aquí del Consejo sobre el Régimen Alimenticio que nos dice que todos los miembros, casi todos los miembros de la familia humana comen más de lo que su organismo necesita. Este exceso se corrompe y se convierte en una masa pútrida. Si se coloca en el estómago más alimento que el que se necesita, la maquinaria humana, aunque sea de naturaleza sencilla, este excedente se convierte en una carga. O sea, nosotros por ser golositos y comer de más y entusiasmarnos porque nos gusta lo que estamos comiendo, podemos estar permanentemente teniendo putrefacción a nivel intestinal. Y el organismo hace esfuerzos desesperados, el pobre organismo, para deshacerse de esta putrefacción, de estos excedentes, y ese trabajo extra produce una sensación de fatiga, o sea, nos da así como sueñito, andamos cansados, ¿cierto? Algunos que están continuamente comiendo llaman a esta sensación de cansancio y depresión hambre, o sea, sienten ese cansancio, depresión, hoy estoy decaído, tengo hambre, necesito comer azúcar, necesito comer carbohidratos, pero esta sensación es causada por la sobrecarga de los órganos digestivos, ¿ya? Dios anhela a nosotros darnos salud. Él nos dice en su palabra, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante que nosotros comamos las cantidades idóneas, ¿ya? Cuando nosotros le damos más de lo que el cuerpo necesita, eh, vamos a sentir que estamos que reventamos, por ejemplo. Vamos a comer y vamos a sentir así eh, como dicen aquí en Chile, a ombligo parado, ¿ya? O sea, queda así como la persona que ya se le revienta el pantalón. Eso no está bien. Nosotros tenemos que comer más o menos, así como para tener una idea, la cantidad que nos permita sentir como que estamos un 70% saciados, del máximo un 70%. Ahora, ¿cómo saber eso? Yo creo que eso tenemos que orarlo al Señor para que Él nos muestre con su luz, nos muestre hasta dónde, con prudencia, con un leve apetito, ¿ya? Mi mamá me decía que ellos eran súper buenos para comer en su casa porque eran muy glotones todos y comían muchos animales, o sea, animales de todo tipo porque el abuelo trabajaba con carne. Entonces le decía, una señora que iba a la casa a ayudarle a la mamá le decía, niña, ustedes tienen que, a ella le decía en particular, tienes que tratar de quedar siempre con un leve apetito. Mi mamá para ella era algo totalmente extraño, le sonaba eso porque el abuelo se gozaba en que los hijos comieran y comieran hasta saciarse, ¿ya? Entonces no tenían ese concepto arraigado de que era necesario quedar con un leve apetito, no recargar el estómago, como dice aquí el libro, ¿no? Y eso también mantiene un control de nuestras hormonas que regulan el apetito, porque si nosotros le damos más glucosa y más cantidad de comida al cuerpo, estas hormonas se alteran. Y al alterarse esas hormonas, va a generar que no podemos controlarnos, no hay un mecanismo de control. Y también pasa, por ejemplo, por la baja de algunos nutrientes. Es como un círculo vicioso, porque si yo como mucho, se me echa a perder lo que como. No logro absorber los nutrientes, voy a tener deficiencia. Sobre todo si como vegetariano y no como equilibrado, puede tener deficiencia de la B12, por ejemplo. Y cuando hay deficiencia de la vitamina B12 en el embarazo, la mamá, después de causa al hijo eh, un problema con la leptina, que es una de las hormonas que regula el apetito y el metabolismo de las grasas. Entonces,
Después el niño nace con una propensión a tener sobrepeso, a no regular su apetito. Y ese mismo niño al crecer, si no cuida y si nadie le pone control, cuando genere su propia familia va a tener hijos peores que él. Entonces cada vez la raza humana nos vamos degenerando más y más por por ignorar y por no hacer caso a estos consejos. Consejos tan fáciles como no comer en exceso y comer a las horas. Eso es uno de los consejos que Dios nos da en la Biblia. Hay un versículo que aparece en Eclesiastés 10:17, que dice: bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. ¿Se fijan que va de la mano con lo que decía aquí el libro también? Que cuando comemos en exceso o comemos a deshora, nos embriagamos y eso nos genera alcoholismo, nos genera daño a nivel de hígado y ahí empezamos a tener nuestro primer filtro dañado y esa es la base de 2.500 enfermedades que se producen a nivel del planeta Tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos patología de esto, patología de lo otro, no es que tenemos que atacar esa patología en particular, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para que podamos tener una restauración de nuestros órganos y por ende ya esas patologías no se reduzcan, porque al reparar los órganos las patologías empiezan a reducir de a poco, quizás en algunos casos más lentos que otros. Hay casos que en el mundo sobre todo he visto yo cuando he ayudado a personas de fuera que revierten rapidísimo, pero cuando se ha ayudado a personas de la iglesia muchas veces cuesta más porque yo creo que también está el factor culpa ahí, cuando no hemos hecho lo que sabemos, lo que Dios nos ha aconsejado, pero no hemos hecho los ciegos y los sordos, ¿no? Entonces eso nos causa que somos más responsables ante Dios y somos más, eh, tenemos más factor culpa. Entonces eso nos impide la mejoría, porque empezamos a darnos cuenta que hemos fallado y nos cuestionamos y eso nos afecta a nuestra emoción. Entonces ahí es cuando también tenemos que entender que Dios es tan misericordioso que como hayamos caído en lo que hayamos caído, Dios nos saca, pero cuando hay sinceridad del corazón. No sé si tienen alguna pregunta. La verdad que sí, estamos viendo el tema y nos hemos quedado bastante impresionados con lo que has mencionado desde el principio, pero acá hay algo importante. Tú nos mencionas de que comer en exceso, bueno, ha venido dañando todo nuestro cuerpo y todo nuestro sistema digestivo, pero ¿es considerado como un pecado dentro de nuestros principios? Bueno, aquí les leo, tengo el Consejo del Régimen Alimenticio, aquí tengo el libro, ¿ya? Aparece, estamos estudiando la sección 4, ¿ya? Perdón, la sección, ay, 7. perdón, la sección 7, comer en exceso, me cambié de página, ¿ya? Aquí aparecen varios puntos. Dentro de los puntos que marqué, el primer punto que aparece en el libro dice que sobrecargar el estómago es un pecado común, o sea, es un pecado. Y es común, ¿por qué? Porque se hace día a día y se vuelve algo como normal, ¿ya? Y cuando se usa demasiado alimento, el sistema entero resulta agobiado. La vida y la vitalidad, en vez de mejorar, decrecen. Por eso que no envejecemos tanto, no envejecemos tan rápido, porque comemos más, entonces fácilmente nuestros años se nos vienen encima. Y dice que ese ha sido un plan de Satanás, que él ha planeado que así salgan las cosas. El hombre utiliza sus fuerzas vitales en trabajo innecesario. O sea, en vez de estar usando nuestras fuerzas vitales para servir al Señor, para hacer las cosas que tenemos que hacer, las usamos tratando de restaurarnos porque es por nuestro exceso. Entonces, ese trabajo innecesario se produce porque hay una excesiva carga de alimentos, ¿ya? Al tomar mucho alimento, no solamente malgastamos impróvidamente las bendiciones de Dios provistas para las necesidades de la naturaleza, sino que causamos un gran daño a todo el organismo y, ojo, mancillamos el templo de Dios, el cual resulta debilitado e incapacitado. Y la naturaleza no puede realizar bien su trabajo en forma sabia de acuerdo con la manera en que Dios hizo provisión. Debido a la complacencia egoísta de su apetito, el hombre ha oprimido el poder de la naturaleza, obligándola a hacer un trabajo que nunca se debiera exigir de ella. O sea, Dios no nos dio nuestros procesos bioquímicos para que los gastemos en eso, sino que los gastemos en lo que corresponde, pero nosotros hemos abusado. Sin darnos cuenta, porque teníamos un mito, teníamos pensado que comer para estar bien, comer poco nos debilita, comer poco nos desnutre. Entonces al niño se le daba gran cantidad de alimentos y así nos han ido acostumbrando desde pequeños, ¿no? Y si no comíamos, claro, si tú te das cuenta, si no comíamos lo que nos decía, no era fácil pasar ese almuerzo, porque nos venía algo atrás también, ¿no? El castigo. Claro, Entonces nos damos cuenta que hemos ido cometiendo un error desde pequeños con nuestros hijos, ¿no? En haberles dado de comer, a veces cuando ellos ya no deseaban, ¿no?
Claro, Tenemos claro. que mantener un equilibrio en ese aspecto. Hemos Eh, formado hijitos glotones, lamentablemente. Sin darnos cuenta, tienes Y toda la cuesta, razón. asumirlo, pero si no lo asumimos nunca vamos a mejorar. Exacto. Hay otra cosa, ya hemos ido cambiando como iglesia y hemos ido mejorando el tema de nuestra alimentación y ha ido también siendo más saludable, Ujú. pero comer en exceso de forma saludable también es malo. Claro, también lo dice aquí el libro. Aquí hay una parte que dice que casi todos los miembros de la familia humana comen más de lo que su organismo necesita. Y este exceso se convierte en una masa pútrida. Dice, si se coloca en el estómago más alimentos que se necesita, que necesita la maquinaria humana, aunque sea de naturaleza sencilla, o sea, aunque sea un alimento sano, este excedente se convierte en una carga y el organismo hace esfuerzos desesperados para deshacerse de él, y este trabajo extra produce una sensación de fatiga, ¿ya? Y algunos que están continuamente comiendo llaman a esa sensación, bueno, lo que leímos lo había leído yo en la presentación, ¿verdad? Le llaman hambre. Ahí hay un punto, nosotros, por un lado, traemos nuestros antepasados que en décadas anteriores tuvieron, el mundo estuvo con harta desnutrición por el hecho de que estuvo en guerra, ¿cierto? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, había mucha pobreza, mucha desnutrición. Entonces empezó a haber una preocupación excesiva por la nutrición y de que no faltara la nutrición. Pero nos hemos dado cuenta que finalmente esa nutrición ha sido una pseudo nutrición, porque los alimentos con los que realmente te dan para nutrir son alimentos de carácter impropio, pues, alimentos eh, procesados, alimentos que el cuerpo no los reconoce como tales, y si vamos a estricto rigor a mirar cómo están los números, no están mucho mejores. Hay mucha gente que está aparentemente nutrido porque está gordito, pero esa persona está desnutrida. Es solamente grasita que tiene, y exceso de glucosa, pero no es nutrición. O sea, no va a ser nutrición comerme un arroz blanco con un huevo, no va a ser nutrición comerme un pan blanco. ¿Por qué? Porque todo eso es puro almidón, es pura glucosa. La nutrición está en comer los alimentos que Dios dejó como los mandó a la tierra, como lo que veíamos en los dibujitos que les puse, ¿verdad? Quizás que podamos decir, eso nos causa más trabajo, es más, hay que elaborar, y eso no me gusta, tener que darme ese trabajo. Entonces, en ese caso, tenemos que orarle al Señor, porque no podemos pensar así. O sea, no está permitido por Dios pensar así. Es un pecado que nosotros seamos flojos para la cocina, por ejemplo. Dios lo ve así, y lo dice el libro. Tenemos que esforzarnos, porque a medida que vayamos haciendo esos esfuerzos, el Señor los multiplica y bendice nuestras manos y nos da la sabiduría, pero tiene que haber una disposición para ello. Sí, es muy interesante en la primera parte donde tú nos explicabas cuál es el requerimiento del cuerpo. Y en base a eso tenemos que ir nosotros proporcionando nuestros alimentos diarios. También hemos encontrado que cuando uno cuando uno come, al menos eso nos pasa más en el almuerzo, cuando uno come tiene una cierta sensación de relajo, de querer dormir. ¿Tendrá esto que ver con el exceso de alimentación, con el exceso de comida que estamos teniendo en nuestros almuerzos? Sí, podría tener una relación, porque acá lo dice también, pues dice que en el ítem 217 del libro dice, algunos no ejercen control sobre su apetito, sino que complacen el gusto a expensas de la salud. Como resultado, dice, el cerebro se nubla, sus pensamientos son perezosos y dejan de realizar lo que podrían si fueran abstemios o se negaran a sí mismos. Estas personas le niegan a Dios la fuerza física y mental que podrían desarrollar para su servicio, si observara la temperancia en todas las cosas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, pues si comemos y sentimos ese sueño, posiblemente sea porque estamos generando sobre alcohol en nuestro cuerpo. Así como la persona cuando beben alcohol y después se quedan dormidos, ¿cierto? Estamos igual a veces, pues vamos incluso hasta la iglesia nos vemos, estamos cabeceando la iglesia. Entonces eso ya nos da a entender de que estamos sobre todo en las tardes, cuando son las reuniones después del almuerzo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay exceso de comidas. Se suele dar también mucho en las iglesias esto. Yo lo he visto, me acuerdo en mi tiempo de juventud que no guardaba estos principios, y hacíamos estos comidas buffet. Cada hermano llevaba una porción de su alimento, y juntábamos todo y hacíamos un compartir. Pero no había una prudencia para tomar el plato y decidir de ahí, esto nomás voy a comer, pues esto combina y esto como y nada más. Sino que era cargarse mucho a un tipo de nutriente, porque no se comía con inteligencia, se comía con el puro gusto nomás. Entonces, Claro, tenemos a disposición eran gran platos, cantidad de platos.
Tratos excesivos, claro, claro. No había un control, ¿por qué? Porque porque no estamos dominados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos falta. El bálsamo del Espíritu Santo para poder decidir. Y hay algo muy interesante que nos mencionaste y con esto vamos a terminar, es el tema de que el exceso de la comida tiene que ver con que nos puede volver ebrios, que tenemos sensaciones como si estuviéramos ebrios, porque en la Biblia menciona mucho el tema de evitar que el consumo de niños, el consumo de fermentaciones en nuestro cuerpo, para que un cuerpo pueda ser saludable, ¿no? Podemos ver en la enseñanza de Juan el Bautista, podemos ver en la enseñanza de Sansón, podemos también lo que acabas de leer en el pasaje de Eclesiastés, donde dice que comen a su hora para recuperar, no se embriagan, ¿no? Tiene que ver mucho el tema del exceso de alimentos con la ebriedad. Sí. Bueno, dice acá en el capítulo, nos señala algunas características de comer en exceso. Por ejemplo, dice que debilita física y mentalmente el cuerpo, que por regla general comemos demasiado alimento, dice en el ítem 221, que esto hace que las personas se vuelvan molestos, dice, ¿ya? También señala que también muchos comen una misma comida de alimentos que no combinan, dice, y eso es deshonrado cuando se abusa de estómago. Y eso también genera la modorra durante el culto, de la que les hablaba, ¿ya? La modorra durante el culto. Dice que en el sábado en la casa de Dios los glotones se sentarán y dormirán bajo las verdades ardientes de la palabra de Dios. Es fuerte lo que nos dice, ¿ah? Porque dice que no se pueden ni mantener los ojos abiertos, porque estamos ahí así como borrachitos, pues estamos con prácticas suicidas, con un régimen que no controlamos, no controlamos nuestro apetito, ¿ya? También nos da un indicador ahí que dice que el día sábado se debe comer más sencillo que los otros días, ¿ya? Y que debiésemos poner 2 comidas nomás en nuestra comida, máximo 3. Eso también lo dice el Espíritu de Profecía. Se producen indigestiones cuando comemos abundantes mesas cargadas y el estómago no lo puede digerir, ¿ya? Causa con frecuencia la dispepsia, el estómago protesta y se genera en el fondo una embriaguez. Por eso les leí el versículo de Eclesiastés, que es 10. A ver, y lo voy a volver a leer. Dice: bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora para reponer su fuerza. O sea, no comen en exceso, comen solo para reponer su fuerza y no para embriagarse. ¿Ya? Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés 10:17. O sea, ¿nos podemos embriagar cuando comemos más de lo que necesitamos para reponer nuestra fuerza? Por supuesto que sí. Cuando comemos, por ejemplo, no en el equilibrio, por eso les hablé de la dieta equilibrada. Si comemos solamente grupo de cereales y proteínas, por supuesto, porque no tenemos los otros que nos ayudan a digerir eso. Entonces vamos a estar sobrepasados de glucosa, vamos a tener mal metabolismo y eso nos va a generar daño, sobre fermentación, acidez. Entonces, por eso es importantísimo no tomar a la ligera y aprender a comer en el plato equilibrado, ya con los ingredientes correctos. Sobre todo en un país como Perú, que tiene tanta variedad de alimentos, que no hay excusa para no comerlo. Ya tenemos la luz, así que ahora no la podemos negar. ¿Ah? Sí, exactamente. Aquí en el Perú hay gran cantidad de alimentos, ¿no? No solamente refinados, hay gran cantidad de alimentos integrales, ¿no? Como la quinoa, kiwicha, cañigua, que eso no encontramos en todos los países, ¿no? O sea, todo esto que vemos aquí en esta lámina no lo tenemos todo aquí en Chile. Eso que se ve ahí. Esos cereales, una cantidad de cereales sin gluten, nosotros aquí tenemos poco. Y de hecho, algunas cosas las traen de allá, por la quinoa, la kiwicha que vendría siendo el amaranto, ¿cierto? Sí, ese lo traen de allá. Y hay hartas verduras que ahí se venden en esa lámina que aquí no están tampoco. Variedad de tipos de col y cosas así, allá hay más variedad que acá. Cuando yo fui a Lima, hace un par de años, quedé impresionada, y por la cantidad de frutas, pero impresionada la cantidad que hay. Pero eso también hay que tener control, porque si hay un exceso no es para que comamos hasta quedar borrachos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener control. Y ahí está, porque eso es la clave, es una clave para el cristiano, el autocontrol y el dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, lo dice la palabra, ¿cierto? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que dar estos frutos. ¿Mm? Sí, hemos quedado de verdad bastante, yo creo, convencidos, ¿no? Porque no es solamente aprender, sino poder aplicarlo. Yo con toda la información que nos has presentado el día de hoy, aplicar el
tema de poder ser temperante, de poder medir correctamente nuestros alimentos, de ver cuándo ya estamos excediendo. A veces dice, porque es saludable, hacemos el pan con masa madre, podemos comer gran cantidad, y no es así, ¿no? Estamos perjudicando igualmente a nuestro cuerpo y hemos pensado que no era así. De verdad que estamos muy agradecidos, Lidia, porque nos has instruido de una forma muy didáctica para poder entender no solamente que el exceso nos hace daño, sino cómo deberíamos nosotros alimentar de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Gracias, Lidia. No sé si tienes algún comentario final. Sí, me acordé de algo que no mencioné, que es importante considerar que hay que tomar en cuenta la actividad física. Ya si una persona, por ejemplo, hace más actividad física, como lo dice el Génesis, que debiese hacer, ¿cierto? Comer con el sudor de la frente, esa persona puede comer un poquito más cantidad. Pero aquel que lleva una actividad sedentaria debiese mantener más control todavía de sus porciones, o comer solamente las 2 comidas, ¿ya? Ahí, si yo llevo una vida sedentaria y además como 3 comidas y abundantes, claramente estoy mal. Entonces tengo que hacerme la autocrítica, ¿ya? El Señor nos dice en Mateo 15:8, que dice, este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Yo creo que eso tiene que ser nuestra reflexión, que nosotros no estemos en ese grupo de las personas que solamente honramos a Dios de labios, pero nuestros actos nos dicen otra cosa. Dios quiere que hay una consecuencia entre nuestro ser y nuestro decir, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo para poder lograr eso, y que tengamos un control de la razón, de la conciencia y de la voluntad por medio de la obra del Espíritu Santo. Muchas gracias, Lidia. De verdad, sí, hemos perdido también la conciencia de poder pedir ayuda al Espíritu Santo. Pensamos que nosotros podemos resolver nuestros problemas de alimentación y que Jesús no se mete en esas cosas. Y hemos visto claramente, ¿no? Cómo el Espíritu Santo aquí nos menciona, Jesús nos muestra, y a veces solos no lo vamos a poder hacer. Nosotros solos no podemos conseguir muchas veces hoy día. Separados de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia. Exactamente, ¿no? Porque uno dice, no, hoy día no voy a cenar, no voy a cenar 2, 3 días, y al cuarto día empezamos a cenar y cenamos mucha cantidad porque hemos dejado de comer. Claro, o sea, también el cuerpo da señales, ¿ah? Por ejemplo, si yo comí mi almuerzo muy temprano y a las 6 de la tarde siento un poco de apetito, quizás puedo comer un poquito, pero tengo que saber controlarme. Cuando yo hago las cosas sin medida, sin control, ya estoy en un pecado. Y eso es lo que tengo que pedir a Dios, que entre en razón mi actuar, entre en un razonamiento. Exactamente, Lidia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche ya aquí. Estamos contentos de haber aprendido que la medida de nuestra comida es muy importante, que a veces pensamos que vamos a ser más vitales y al contrario, ¿no? Más bien, midiendo nuestra comida, no comer en exceso nos va a hacer más vitales, nos va a hacer mucho mejor accesibles a poder entender no solamente la palabra de Dios, sino cuánta información con respecto a la salud. Gracias, Lidia. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta noche y esperamos tenerte muy pronto también. Estamos siguiendo cada semana o cada tiempo el estudio del régimen alimenticio y esperamos también poder tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, Lidia. Nos despedimos. Un saludo para la Iglesia Adventista que Dios bendiga su trabajo. La Universidad de Chile. Gracias. Para todos los hermanos y también para la familia. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes y sus familias. Nos vemos. Nos vemos, Lidia. Gracias.